Vamos a empezar con la intervención de Ignacio Cano, del Museo de Bellas Artes de Sevilla, con la colección Sur en el mercado europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Tienes la palabra. Bueno, tengo que decir que el tema, la colección Sur, lo he titulado así, el comercio de arte de la segunda mitad del XIX. Claro, no se puede entender lo que sucede en la segunda mitad del XIX si antes no se sabe qué pasa en el origen de la colección. También sirve de precedente, puesto que es un coleccionista, o al menos un señor que tenía una colección, creo que es bastante distinto al coleccionista, y no deja rastro. Es muy difícil encontrar el rastro de la actividad de Sult, no tanto como coleccionista, sino sobre todo su interés en el comercio. Bien, hay también, disculpadme, puesto que el enfoque que le había dado al tema era demasiado amplio, no sabía exactamente el tipo de público, entonces cuando tengáis alguna pregunta concreta me cortáis o me echáis directamente de aquí. Bien, el duque de Dalmacia es un personaje, sobre todo yo creo que en el sur de España, en toda España, pero sobre todo aquí en el sur, un personaje envuelto en la leyenda, ¿no? El sur, el personaje que se dedicaba a llevarse obras de arte. Entonces se llevaba obras de arte contra la voluntad de sus propietarios. Bien, cosa que no es cierta. El mariscal Soult, su colección está fundamentalmente en continuar la labor que estaba haciendo la administración del gobierno francés en España, más que en la apropiación de las obras de arte contra la voluntad de sus propietarios, cosa que también sucedió. El duque de Dalmacia, mariscal Soult, era un militar, no era un coleccionista ni era una persona interesada por el mundo del arte. O sea, no tenía casi ninguna formación artística. La única formación que pudo tener es la que adquirió en Italia, una campaña y unos años antes, 1800 en concreto. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de él, que la verdad no es tampoco muy difícil encontrarlas, pero no es fácil encontrar imágenes. No hay una iconografía abundante del mariscal Soult. Bueno. Siempre ha sido una persona que ha estado presente en la vida política, sobre todo la vida política francesa. No ha sido un militar que ha desaparecido del mapa político social, que ha sido homenajeado y engrandecido, sino que ha continuado en el panorama político hasta muy pocos años antes de su muerte. Fallece en ahí está la fecha, en 26 de noviembre de 1851, y está en política hasta el año 46 aproximadamente. O sea, fallece con unos 40 años y muy mayor todavía está en los distintos gobiernos. Pero como político es muy hábil, puesto que él se mantiene desde Napoleón, a lo largo de toda su vida, en los distintos gobiernos, salvo una excepción, que publica incluso un opúsculo que lo redime de la desgracia en la que había caído. Bien, en cuanto al... Bueno, aquí hay otras imágenes de él. En el gabinete de Louis Philippe se ve en el cuadro de la izquierda imágenes suyas aparecidas por una caricatura de Daumier, imágenes ya muy mayor todavía, en un retrato representativo. Aquí abajo una curiosidad, que es un sobre con un sello de la masonería, porque también fue masón. Y bueno, esta es su tumba, tiene un panteón, ya se gusta neoclásico, en su ciudad de origen, que es un pueblo en el Tarn, Saint-Amand, que le cambiaron el nombre, Saint-Amand-Soult, ahora, donde tiene un pequeño castillo que se construyó a
a comienzos del 19. Y bueno, se ve que es un personaje que, al contrario de lo que sucede aquí, está muy valorado en Francia desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista casi de un bien como bien ya inmaterial. Bien, esto lo digo porque he sabido, pero hace 3 días me contaron, cuando ahora mismo hemos desmontado la exposición del joven Murillo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y hay un cuadro de Murillo que pasó por la colección Sur y se intentó vender, pero el gobierno prohibió la exportación, no por el cuadro de Murillo en sí, sino porque el mariscal Soult había sido su propietario. Es interesante que, en cierto modo, el cuadro participaba de esa gloria nacional, que es como yo vengo al mariscal Soult. Bien, aquí vemos pues eso, la famosa mesa de los mariscales que encarga Napoleón en 1805, y luego otro mobiliario de la colección Soult, y luego pues una jarra con el escudo. O sea, el mariscal Soult también supone un punto de referencia en la estética y sobre todo en el modo de vida de la historia de Francia del principio hasta mitad del siglo. Se guarda memoria, por tanto, de los muebles e incluso de su biblioteca, que hay una unidad. Todo eso se ha ido viendo como una unidad. Y no son bienes que se hayan perdido, a pesar de que la rama familiar se diluye mucho. Bien. El origen de la colección Soult está, como he adelantado, en las obras que son trasladadas, el origen fundamental de las obras que son trasladadas por orden de José, de la administración de José Bonaparte, se trasladan al Alcázar de Sevilla en 1810, 1000 obras. El número redondo son 1000 cuadros, porque en Madrid se va a levantar el Museo Nacional de Pintura, y entonces al entrar en Sevilla los franceses en muy pocos días, o sea, si entran el 30 de enero, el 10 de abril ya se ha realizado ese inventario de pintura. En cuestión de 3 meses han llevado esos cuadros al Alcázar, cuadros que no respondían a una elección cualquiera, sino que, apoyándose en Ceán Bermúdez, van iglesia por iglesia y sabiendo perfectamente qué es lo que hacían. Incluso hay un comisario artístico que es Quillet, que se adelanta a las tropas. Él solicita primero ser nombrado comisario artístico, se adelanta a las tropas y va con un papel en la mano diciendo qué es lo que hay en cada iglesia de interés. Entonces, todas esas obras son las que luego van al Alcázar. Bien, ese es el precedente. Cuando el mariscal Soult llega a Sevilla, pocos días después de que entren las tropas, se encuentra allí los 1000 cuadros, ¿no? en diversas dependencias del Alcázar, ordenados en cierto modo por importancia, por el inventario del Alcázar, porque los Murillos están en la primera habitación, que luego Zurbarán, etc. Y Soult lo que hace es, a lo largo de su estancia en Sevilla, que es desde principios, aproximadamente febrero de 1810, hasta 1812, pues él va llevando esos cuadros. No sabemos, primer vacío de información, no sabemos si los escoge todos a la vez o los va poco a poco, ¿no? Progresivamente. Hay una persona que comparte con él una parte de esos cuadros que se ha llevado al Alcázar, que es un intendente, Mateo de Favier, y fuera de ese personaje de Mateo de Favier no se sabe de nadie más que se lleve cuadros de ese mismo sitio. Bien, aparte de esos cuadros de escuela sevillana, fundamentalmente, hay una entrega de José Bonaparte a 5 generales
y a cada uno de ellos le regala una serie de cuadros. Al Mariscal Sur le regala 5 antes de llegar a Sevilla. Digamos que ese es el primer contacto que tiene el Mariscal Sur con el arte sevillano, con el arte en España, porque ni siquiera son cuadros españoles en muchos casos, ¿no? Entonces, le regala un Tiziano, que es la moneda del César, que está ahora en la National Gallery de Londres. Le regala un Cristo con la cruz puesta de Sebastiano del Piombo. Le regala un Rivera. Son los cuadros de un gusto más internacional. Bien, el escenario, su casa. En Napoleón, en 1805, aconseja, y eso supone que obliga a sus generales a establecerse en París y a levantar una vivienda, una casa digna que sirva un poco como escenario del poder. El arte es concebido en ese momento, eso me parece que es muy importante, fruto también de la tradición neoclásica. El arte es concebido como parte de un escenario de poder militar, de poder político. Bien, y así es como concibe, levanta su casa el Mariscal Soult en la Rue de la Université, en el número 69. Esta casa será tirada ya por la época de Haussmann, cuando se abren las grandes avenidas. Con ese gusto neoclásico, esa casa se va a decorar con todos esos cuadros barrocos en su mayoría, ¿no? En mayor parte, creando un contraste bastante imposible, ¿no? Bastante atrevido para la concepción neoclásica y del gusto de la época. Bien, la casa era visitada relativamente. Para visitar la casa era necesario una carta, y en los testimonios que existen de las visitas a la casa, que normalmente eran de gente, personajes relacionados con el mundo del arte o de cierta influencia, como Delacroix, por ejemplo. Delacroix va a la casa de Soult, describe la visita y dice que el mariscal les recibe, les acompaña, les explica. Es el único testimonio donde dice que el mariscal Soult sabe algo de pintura. Y bueno, y él sirve un poco todo este conjunto de obras para que los pintores franceses pues, se inicien en el gusto por la pintura española. Por tanto, visitas pocas, escogidas, solicitándolo por carta, y bueno, sirve para que Delacroix, por ejemplo, se puede iniciar en ese gusto que luego atraerá a otros pintores a España. Bien, para adelante. La colección Soult en su contexto. O sea, ¿qué es lo que lleva? Es una cosa que yo me he preguntado muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a Soult a llevarse de Sevilla, ¿no? 160 cuadros y a formar una colección de más de 200 obras? En bastantes casos, obras muy escogidas de una calidad excepcional. Por un lado, yo creo que estos pueden ser los factores, ¿no? El botín de guerra, ejemplo de Napoleón. La expedición, la campaña de Egipto, pues una campaña no solo militar, sino también una campaña científica, histórica y el pago por los servicios prestados. Soult llega a España contra la voluntad de José Bonaparte. Y puesto que de dinero andaba bastante mal, José Bonaparte le dice a Soult que el ejército no lo paga España, sino que lo tiene que pagar el emperador. Y en consecuencia Soult se tiene que buscar el dinero de donde sea. Entonces, mientras que el dinero de los soldados pues lo consigue de otra manera, yo creo que, al menos en mi opinión, que esas obras que él se lleva son pagos por los servicios prestados al emperador, puesto que no eran cuadros, ya digo, en su mayoría de particulares, sino que eran cuadros que estaban en poder de la administración de José Bonaparte. Una inversión económica de futuro, pues así fue, y además se ve cómo él
se va desprendiendo poco a poco de los cuadros cuando lo necesita. Mariscal Soult era una persona muy concienzuda, llevaba la contabilidad de una manera impresionante, no solo, bueno, en su casa de París pues no he visto ningún papel, pero en los cultivos y en los bosques del castillo de Sulberg sí llevaba la contabilidad absolutamente de una manera increíble. Entonces, supongo que pues ese botín era también una inversión económica a la que recurriría cuando le hiciera falta. Bien, el escenario del héroe, pues, un poco siguiendo la pauta de Napoleón, lo que el propio Napoleón había hecho, ¿no? Y en definitiva, pues, el Louvre en su época pues, es un reflejo de lo que Napoleón aspiraba. Lo que él tiene en su casa es arte, a reflejo de lo que hace Napoleón, pues, el escenario del héroe. Soult quiere ser un héroe, por tanto, como héroe se tiene que rodear del fruto de su botín y su campaña de la guerra. Bien, la atracción romántica por lo diferente. Bueno, eso yo creo que podría poner una interrogación. O sea, ¿cómo es posible que Soult, con el gusto estético que tendría, por su formación, en ese ámbito de la huella de la Academia Francesa, sus años en Italia, cómo es posible que él se llevara todas esas pinturas que no tienen nada, no siguen para nada los cánones clásicos? Sino en un principio bueno, se llevó porque a lo mejor no quería otra cosa, pero luego no lo rechaza. Su casa se decora con esa obra, obras de Zurbarán, obras de Murillo, obras de Rivera, obras sangrientas, obras que chocan a la estética del momento, chocan a la vista y chocan a quien va a visitar. Bien, Soult vuelve a París en 1813, quiere congraciarse con el emperador, con la administración, y hace una serie de donaciones, entre comillas, al Museo del Louvre. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay un intercambio epistolar entre Vivant Denon y Soult y su mujer, una alemana, que bueno, es la que se encargaba de su casa lógicamente cuando el general estaba de campaña. Entonces Soult dice que quiere donar una serie de obras y Vivant Denon le dice que no a dos Murillos de la serie del Rostro Chico de San Francisco y pide otros cuadros, ¿no? Entre ellos estos dos de Santa María la Blanca, la apoteosis de Santo Tomás de Zurbarán, la Santa Isabel de Hungría de Murillo, que precisamente por estar en el Louvre antes de 1815 luego son devueltos a España. ¿De cuándo datan las primeras ventas? Pues hay esta inmaculada con estos personajes de abajo a la izquierda, data de 1817. No es el mejor cuadro de su colección, pero poco a poco va intentando dar salida a algunos cuadros. Yo digo muy poco a poco. Se constata esta venta de 1817, la derecha de 1822, al príncipe Esterházy, que luego lo donará, será el inicio del Museo de Bellas Artes de Budapest. Al duque de Sutherland vende bastantes obras, como ahora veremos, y el San Agustín de Zurbarán, que también es una venta de finales de los 20. Y es un cuadro que tiene origen en la colección Godoy. No son de esos cuadros ni de Sevilla ni de los que regala el rey José I. Bien, esto es una composición sobre el salón del duque de Sutherland, primero se llama Norfolk Park, luego le cambian el nombre a Lancaster House. Bien, están dos cuadros de 1835, están esos dos cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad y estas dos obras de Zurbarán que están en el Museo de Boston, ¿no? Los otros dos están en la National Gallery de Washington y en Ottawa.
Bien, el concepto de decorativista de los ingleses para las colecciones de arte pues, se ve muy bien aquí, ¿no? Como está pensado cada cuadro para un sitio y si eran dos, pues eran dos, ¿no? De este modo se rompe esa serie de 4 obras del Hospital de la Caridad y de la serie de Zurbarán solamente adquiere estas 2 obras. Hay otros muchos ejemplos, como en esta sala de pintura española en Kingston Lacy, que data de años antes, ¿no? Pero tiene un poco este aspecto de sala española, ¿no? En el gusto inglés. Bien, bueno, aquí hay una... El mariscal Soult, en el mejor momento, uno de los mejores momentos de su vida política, va a Londres representando al Estado francés en la subida al trono de la reina Victoria. Entonces, esos viajes de carácter estrictamente diplomático también los aprovecha para entrevistarse con William Buchanan, y organiza una venta con las más importantes de sus obras en ese momento, venta que luego no se lleva a cabo, aunque sí se imprime el catálogo y sus obras van a Londres. Bien, arriba a la izquierda hay una imagen que se me ha trastabillado, pero es una Sagrada Familia que estaba en la sacristía de la Catedral de Sevilla. Entonces, ahí sí que hay carga. He dicho que no dejaba huella, que el mariscal Soult intentaba que de ninguna manera se supiera cuándo se había llevado los cuadros, dónde o por qué medio. Cuando él va a la Catedral de Sevilla, se entrevista con los canónigos y les dice que los canónigos tienen que hacer un regalo. Y entonces se reúne el cabildo y están las altas del cabildo comentando esto y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Unas partes que se niegan, otras partes que son favorables a que se les entregue una serie de obras, entre otras El nacimiento de la Virgen, un libro del Museo del Louvre, esta del Fogat Museum, un cuadro con la muerte de Abel, una atribución originalmente a Pacheco y ahora un poco disparatada, y les pide a los canónigos una carta en la que diga que le está haciendo un regalo. Y se preocupa el mariscal Soult de quedarse con su carta para evitar problemas. Bien, la venta de lo hemos visto, la colección termina, se formaliza, porque no es una colección que crezca, sino que queda cristalizada alrededor de 1815. Va vendiendo algunas obras, pocas, puesto que de Sevilla son unas 170 obras las que sacan, más otras obras que no tan elevadas en número, unas 30, de pintura italiana, española, etc. Se venden muy pocas. La gran venta de la colección y la gran dispersión de la colección comienza en 1852 con la venta que se celebra a su muerte. Bien, el mercado artístico en Europa en 1852 yo creo que está entre dos estadios, ¿no? O sea, entre las fases de las guerras, ¿no? De la guerra europea de principios de siglo, que eso mueve a gente, Buchanan pues tiene su agente en España, tiene su agente en Italia, Le Brun viene aprovechando también que tiene que exiliarse de París y de Francia, también viene a España en esos primeros años del siglo buscando secretamente obras y con misiones muchas veces mezcladas con la política. Bien, se consolidan las casas de subasta ya con subastas ya con numerosísimas subastas, y a mitad de siglo pues tiene lugar también la gran venta después de Louis-Philippe con los bienes de Stanley también, y con lo cual aparece un gran número de obras de arte de pintura española a mitad de siglo,
levanta el interés por la pintura española y ayuda a entender algo de la pintura española, pero yo creo que la pintura española no se entiende, ese gusto francés por la pintura española no se entiende hasta Manet, con sus precedentes de Delacroix, que son artistas que vienen a España y ven la pintura en España, tratando de entender lo que cuentan de la pintura y la vida en España. Bien, entonces no son ya esos anticuarios metidos a políticos, aprovechando pues esos momentos de guerra y de desorden público, sino ya son obras que se han comprado, que salen al mercado, que no salen directamente como consecuencia de esos desórdenes públicos, sino salen de ventas. Ya ha habido un paso intermedio de que los propietarios ajenos al origen de la obra de arte venden. Bien, el inventario de bienes a muerte de Sul data inmediatamente después de su muerte, en 1851. Dice, aporta bastante información, puesto que dice qué había en cada pieza, en cada habitación de la casa. Entonces, en el comedor pues estaba un San Antonio de Zurbarán, que hoy ha vuelto a España y ha jugado 2,5 metros, de un personaje bastante potente. Estaba el San Basilio de Herrera el Viejo. Entonces concebir un comedor neoclásico con ese tipo de decoración es un poco, al menos bastante distinto de lo que me imagino que en ese momento se veía en cualquier palacio, ¿no? O cualquier casa noble de París. Bien, grandes cuadros, el Milagro de San Diego de Alcalá, pues estaba en la escalera. Luego habían construido una galería en la planta baja también para colgar esos cuadros de gran tamaño. Hay varios cuadros de entre 4 metros y 5 metros. Había una copia del pillo de Moisés sacando agua de la peña. Había un cuadro de las bodas de Caná, que está actualmente en el Museo de Cáceres, que estuvo atribuido a General Mozo, que también tiene esa misma medida. Bien, ¿quién se encarga de la venta? La casa Loneville. Ahí viene el catálogo de la venta, pues viene casa Loneville y George. Mirando quiénes son esta gente, pues son dos comerciantes. Loneville tiene los registros de venta recogidos en la Paul Getty, pues tienen casi 4.000 obras que han pasado por sus manos, ¿no? Que estén registradas, al menos allí, que es un comerciante bastante activo. George firma como experto del Museo del Louvre, tratando de estar aquí en el exterior, también un comerciante. Y además, George, cuando se ven los catálogos de venta, hay muchos cuadros que vuelven a la familia, y George es el que hace el testaferro de la familia para que esos cuadros vuelvan otra vez. Que son los propios de la casa de subasta los que organizan todo para ser ellos los que devuelvan bienes a la familia. Bien, el contenido de esa venta son casi 170 cuadros. No están todos, la familia todavía continúa con obras. Ya vemos que hay obras que salieron antes y otras que han ido saliendo. Por ejemplo, en 1981 se vende una serie de 6 cuadros de Valdés Leal, que eran los cuadros que estaban en el Palacio Arzobispal de Sevilla, en la capilla. El mariscal Soult, cuando llega a Sevilla, se establece en el palacio, lo redecora. También son muy interesantes los papeles, ¿no? Alquila sillas, cuelga allí algunos cuadros, organiza bailes, trae hielo de la sierra. Todo eso está bastante bien recogido y de la capilla recoge esos cuadros, y uno más que está en el Walter Art Museum de Liverpool, que es una Virgen del Rosario de bastante tamaño, que era el que presidía ese retablo. Bien, ese sí salió subasta, pero estos de Valdés Leal no salieron a subasta en 1852, y como decía, la familia los ha tenido hasta los años 80.
También muy recientemente han salido 3 obras de Louis Tristan de gran formato, hace un par de años también en Nueva York, y han seguido saliendo también obras de Zurbarán, pero de taller y de formato menor. O sea, ahí hay que partir de la base que la familia sigue tratando de ocultar un poco esa relación o ese, no con su antepasado, pero sí se les nota cierto complejo de culpabilidad o al menos cierto miedo a que esa obra salga abiertamente al mercado. Bien, respecto a las excepciones, bueno, hay que decir también que la biblioteca, que formaba una unidad con los libros encuadernados en cuero, con el sello de la familia, se subasta entera en 1978. Y luego un magnífico archivo, con todas las cartas, cartas de un epistolario bastante extenso, con otros mariscales, con cuestiones más domésticas, incluso hace referencia a unos cuadros, o sea, porque tiene problemas con el fisco. Entonces hay una serie de obras que él trata de pagar con ellas al Estado francés, cosa que consigue una vez consiga su muerte. Y ese es el tema de las cartas. También en las cartas aparecen algunas referencias a alguna obra diciendo que he conseguido tal cual. Pero entre el año 2002 y 2008 sale todo ese epistolario, el archivo familiar, todas esas cartas que se han vendido en 3 grandes ventas y por lotes separados. El Estado francés ha comprado algunas que están en el Archivo Nacional de París y está todo bastante disperso, aunque al menos se supone que lo tienen que tener algunas instituciones como el Archivo de París. Bien, me dice, ¿no? Catálogo de subasta. Aparte de este de 1852 hay otras 2 subastas poco después, en 1857 y 1868, a la muerte de su hijo y de su hija. Bien, como decía, obras de convento, pues este es el retablo de Alonso Cano de Santa Paula. Este sí lo sacó de allí, hay un papel de la monja arquera, que es la que se ha encargado de la cajita del dinero y tal, diciendo: entrando a la mano derecha del retablo nos han robado la cintura para robar tanto dinero. Bien, aquí pues esta es la Inmaculada, famosa Inmaculada Azul, que sí sacó del Hospital de los Venerables, y la Virgen del Rosario abajo, que es la que presidía el retablo del Palacio Obispal, ya entonces su palacio, y una de las escenas de la vida de San Ambrosio de Valdés Leal, y arriba uno de los cuadros que saca de la Catedral de Sevilla. Los regalos del Rey José, a la derecha este Cristo con la cruz apuesta de Sebastián del Piombo, está en el Ermitas, y abajo la foto por calidad de San Sebastián con las 2 mujeres, que está ahora en el Museo de Bilbao, Museo de Arte de Bilbao. Alejandro Aguado. Bien, buscando quién, Begoña reconoce este retrato seguro, quién podía ser el que le indicó el camino a Mariscal Sur, sobre qué obras, qué pintores y tal. No son muchos, porque estaba Frederic Quille, pero Frederic Quille pronto tiene problemas con la justicia, se tiene que ir a Madrid y desaparece del mapa de Sevilla. Y Alejandro Aguado es un afrancesado que efectivamente se termina retirando de Sevilla y se va a vivir a París, y que pudo ser el que, por formación, por sus gustos y tal, el que pudo aconsejar al Mariscal Sur sobre las preferencias a la hora de hacer su colección. ¿Quién asiste a la compra? ¿Quién son los personajes fundamentales que asisten a la venta, mejor dicho, de 1852? Pues los duques de Dalmacia, a veces directamente, a veces a través de George, este pintor. Aparece Barclay, que es un pintor también escocés, que es el que compra los cuadros que luego van a la colección Stirling Maxwell. Un pintor bastante desconocido,
igual que otros agentes, por ejemplo, Buchanan tenía Wally, que también era un pintor, un acuarelista, también trabaja para, en este caso, Stephen Marlowe. Otto Mundler, pues este señor, historiador del arte, está en Italia, publica la pintura, un libro sobre pintura italiana en el Museo del Louvre, etc. Va a trabajar años después para la National Gallery de Londres como agente de viaje, que así se llamaba, que es el técnico. Esto dio origen a una discusión en el Parlamento inglés sobre si había que pagar mucho o poco o nada a este agente, a Otto Mundler, que además, en este momento, o sea, años antes de su intervención en Londres, en la National Gallery de Londres, trabaja para el rey de Prusia, el que compra las ruedas del Museo de Berlín o el Alonso Cano, la Santa Inés, que se quemó en 1945. Bueno, Pozzo di Borgo, que es otro militar también de origen sardo, igual que el mariscal Soult, es un origen humilde, pasan a ser una nueva nobleza y también tienen que adquirir obra, también comprar reloj de Murillo. Interesante Lazarev, agente para el zar de Rusia, también compraba Rivera, etc., con muy mal ojo. La colección de pintura española de Hermitage es muy buena, tiene tres grandes bloques. Hay uno que es un personaje muy interesante, que es Questbelt, que es un banquero holandés, que tiene bueno, él trabaja aquí con Quillet, etc., también tiene agentes aquí. Otro, de un gaditano, el de Kessler, el cónsul de Rusia en Cádiz a principios del siglo, también hace una aportación importante. Y lo que compra Lazarev de la colección Soult. Un desastre. También los Murillo son Murillo. Yo creo que compra lo peor, pero bueno, el que actúa como agente. Bien. Y concluye, Tournaysen también compra para el Hermitage. Demidov, que pertenece a una familia que tiene una gran colección en Florencia. Este es su hijo, su padre fue un personaje muy interesante. Y finalmente Warburg, que es el que esta vez compra para la National Gallery el Tiziano. Luego, una cosa precisa, de estos cuadros de los generales, yo creo que la mayoría son cuadros del Escorial. Es decir, que estaban en el Escorial y ya estaba en el Escorial, los monta todo, trasladan a cosas importantes. Yo creo que esa donación en realidad es no tengo ningún documento que lo pruebe, pero es la confirmación de un saqueo. Es decir, cogieron estos cuadros, se los regalaron porque los habían cogido, un poco, porque Quillet se los había dado. Yo creo que el mecanismo es este. Y claro, son cuadros generalmente italianos o flamencos, 17, que es el grueso de la colección de Escorial, y no hay pintura española. El cuadro español que hay es el de Vázquez, que se lleva su muerte, o sea que tiene que hacerse con la dos pintura internacional. Entonces, claro, solo lo que tiene que hacer en Sevilla es adquirir o incautar pintura española, que es lo que hay en las iglesias, en los conventos, que no hay otra cosa. Yo la duda que me queda es si porque se vende la colección y el nivel, y este nivel de decir, claro, seguramente suele ser un militar, eso está claro, pero claro, un señor que de no pagarla, pero hace una colección muy destacada, espectacular, ¿no? Esa circunstancia de que, claro, toca ocupar Sevilla y no Hugo, claro, esto es una suerte para... Pero claro, otros militares en Valencia que podrían haber requisado mucha pintura valenciana, apenas requisaron nada. O sea que, es decir, alguna afición tendría este hombre, diríamos, ¿no? Aunque evidentemente quizá la clave puede ser este Quillet o este Aguado, ¿no? Pero, y a mí me da la impresión que con Quillet no se debió llevar nada bien. bueno, sí, Quillet era un pintor muy importante, digamos. Lo que pasa es que es un personaje muy interesante porque este era historiador, pues claro, habría que revisar la monografía histórica de Marqués sí, para ver un poco más detalles. Hay el dato de que Quillet en la batalla de Victoria perdió el equipaje. Entonces, en este equipaje se ve que estaban sus manuscritos con todas las noticias de que él había ido acumulando su estancia en España. Entonces, cuando llegaba a París, no le queda otro remedio que publicar el diccionario de los pintores españoles, que es una copia de CA, pero con algunas morcillas de lo que recordaba de memoria de sus grandes. Entonces, claro, el diccionario de pintores españoles se ha dicho, es una copia de CA, no la de nada, bueno, sí, pero
Claro, es una cosa, pero hay que mirárselo también, porque a veces hay una pequeña línea, digamos, que te resuelve un problema de procedencia o de opinión. Entonces, bueno, habría que, por ejemplo, para hacer un facsímil, por lo menos, que ahora tampoco hay que ir a consultar el original y tampoco es una cosa tan. Bueno, con internet es pues, resuelvo, se puede el libro y ya está, ¿no? Pero ahí no está completo, pero parte del proceso aquí y todo eso está en el archivo original. Sí, bueno, es la documentación que utilizó me acuerdo. Que era el andaluz, era de Carmona, sí, Torres. No, tenemos del Marqués del Saltillo. Entonces, utilizó esa documentación, que es la que todo el mundo y también la ha visto, de la que se ha usado. Entonces hay algunas cosas más de que en el archivo del Palacio que completan un poco, pero claro, el perfil del personaje, es decir, su nivel de cultura y tal, es todavía incierto. Y claro, es interesante, es un primer hispanista. Además tuvo, tuvo un año en el Escorial de Cuadros, estaba impreso, y luego hice el primer inventario ganador de la colección del Palacio Real, que se publicaba recientemente. Vio mucha pintura, era un gran conocedor, igual que Ceán. Yo iba demasiado rápido. Bueno, claro, iba demasiado rápido y que. Sí, claro, estuvo unos años, estaba del año 7, pues lo estaba en el publicó en el 6 la de Godoy, en el 7 la colección del Palacio Real. En el 6 también acompaña a Lebrun por España, intentando comprar, ¿no? Yo no sigo sin fiarme de él. No, es muy pinta, lo que pasa es que es un personaje interesante porque tiene, claro, tuvo un momento clave donde estos cuadros se desmontan, se sacan, se quitan, claro, tenía mucha información, ¿no? Pues la realidad es que al perder el equipaje, pues estos papeles no han aparecido, han desaparecido, entonces tuvo que hacer los libros así, a base de copiar. Están por una novela los papeles del proceso contra él. Me dice que iba por la noche al Palacio y que sacaba cuadros con otro personaje también muy interesante, el embajador danés. Entonces sacaban por la noche los cuadros y se los llevaban, y luego este tal Edmund que es el político irlandés, tiene también una colección de pintura española bastante buena. Es el Tiziano también se dedica un poco a. Bueno, pues son estos conocedores de este momento, el Guillet, el origen de Guillet está aquí en Cádiz, porque no se sabe cómo aparece por aquí. Aparece por primera provincia de España en Cádiz, ¿no? Y se aloja en la casa del marino de Lázaro Galdiano. Y entonces organiza un viaje a Madrid, ella pasa por Sevilla, no se sabe cómo, conecta con Lebrun y ya se va a Madrid, se establece en Madrid. Pero el inicio es aquí. Están en 1805, así que. Y él viene aquí como anticuario. Lo denuncian desde como espía. El tipo tiene que ser un. Sí, se habría que hacer un monográficamente, para toda la información que está expresa, de revisar por documentos. Tiene un libro que publicó también en Italia, sí. De la pintores italianos en España. Es yo creo que es más novedoso, aporta más cosas que también. Bueno, yo simplemente apuntar una pequeñez, que esto que has dicho de que el embajador de Dinamarca entraba a saquear o a llevarse cuadros, ¿no? O sea, me ha recordado que tendríamos que focalizar quizás una línea de investigación es alrededor de diplomáticos que son coleccionistas de pinturas, que organizan exposiciones, es decir, que grafican y que exponen también obras de arte, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad, a través de Huntington, de ver a Juan Riaño, que era embajador en Washington, y en fin, que pillaba todo lo que podía, ¿no? Y después a otro diplomático, que era el conde de Prader, que por 1912 o 13
tiene contacto en París con coleccionistas, con artistas también, como Clara Camarasa o Madrid, etcétera, etcétera. O sea que es muy interesante todo este posicionamiento. Y después, con las exposiciones, que yo no lo sé porque no lo he estudiado, pero tengo como ganas de verlo, ¿no? Que a través de las exposiciones hay una fuga de objetos y que los cónsules o en fin, los diplomáticos tienen mucho que ver porque eran responsables muchas veces de organizar estas exposiciones internacionales, ¿no? Simplemente esta remembranza, ¿no? Es cierto, porque por ejemplo el Marqués de la Vega Inclán, que mañana traigo yo, me parece que tengo el documento en el hotel, una de las, por ejemplo, cartas que conservamos es de un embajador en Alemania que le ofrece su propia colección y además le azuza de alguna manera para que la compre y para que, claro, que si no se va a desperdigar, se va a perder, etc. Y yo sé que, por ejemplo, el Marqués de la Vega Inclán sí tenía muchísimos contactos especialmente con el embajador francés, etcétera, que por ahí también se puede investigar. Sí. Está todavía por hacer. Sí. Y yo me he encontrado algunos documentos en Nueva York sobre el consulado, sobre consulados alemán o italiano en Barcelona, que están en contactos con anticuarios como para vender cosas, ¿no? Entonces es una red, ¿no? Que es muy interesante también de tener en cuenta. El propio hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el Beato de Silos y lo vendió al British Museum y pasó posteriormente a la British Library. Y además lo dice, el propio figura ahí como el conde de no me acuerdo cuánto, pero que era el hermano de Estados Unidos lleva lo que puede y cambia nombres en todo eso. Sí, la idea de que las embajadas había colecciones, ¿no? Particulares. Sí. Era interesante. Es que yo creo que la lectura que se tiene que hacer es que era botín de guerra. Entonces, lo que hacen es que se lleva un botín, lo explota él y su familia lo está explotando hasta ahora. Lo que Han hizo tenido de ello lo que hizo 150 años o 200 años. O sea, que es un botín de guerra, hay que verlo de esa forma. Que no era el tipo de pintura que pegaba con su casa ni con su... seguramente, pero todo no era. Sabía muy bien explotar. Botines de guerra. Ese tipo de pintura. Porque era su futuro, era su fortuna. Él sabía que eso... Quedan 200 cuadros. Ya. Oye, una pregunta, ¿cómo se los llevaron? ¿En barco? No, ¿O yo por tierra? creo que se los llevaron enrollados. Enrollados. Porque y testimonios de otros cuadros que se lo llevaron enrollados. Esa es la razón de que Francia no tenía inventario de obras de arte, nunca quiso hacerlo. Y Federico de Nolasco, por ejemplo, cuando va a París a vender las litografías de su padre, él habla en sus cartas de los rollos de estampas que lleva debajo de la levita. Rollos, siempre se habla de rollos. O sea, es algo muy habitual, ¿no? Me imagino que solamente sean estampas, pero también en cuadros. Sí, ¿no? Y de hecho, con los cuadros que vuelven de París, luego el Congreso de Viena, y aparte de la Revolución Española, obliga a devolver lo que estaba allí en ese momento. Porque hay una parte que son esos cuadros que él dona al Louvre, que por eso volvieron, ¿no? ¿Para qué colección tiene el tío? Ahora que lo ves. Esos cuadros volvieron, una colección. excepto las tablas de Rafael que se quedaron allí, usaron las fábricas y donde vuelven ya con todo una procesión Lo que parece es que no responde a una política federal francesa, porque precisamente toda esta actitud de rapiña, pues en Barcelona es totalmente distinto. En Barcelona lo que hacen es vaciar los conventos y tal para fundar un museo en la Casa Lonja. Sí, pero cuidado, en Gerona, una de las piezas que les reclaman en las capitulaciones es el frontal románico de plata, oro y de piedras. Y que los gerondenses, no, pero que los gerondenses son tan chulos que se lo dan fundido. Ellos lo que buscaban era oro y plata. No creo que en este caso. No, pero en el caso es el origen de los museos de Barcelona es precisamente que Flaugier
que es el director nombrado por los napoleónicos, pues decide crear un museo a imagen y semejanza de esto del arte para el pueblo y tal. Y ahí van los Viladomats, un cuadro que se quería que era de Maratta y luego resulta que no es de Maratta, pero es un cuadro italiano bueno del 17, una serie de obras, y en ningún momento pues se las llevan al revés, las abren al público, ¿no? O sea que esto debería ser que no había una directriz, sino que cada cual hacía la guerra por su cuenta. Sí, no habría una estructura consolidada de qué hacer. Pero la actitud del botín de guerra y del arte como un instrumento de representación, yo creo que eso sí es una constante. O sea, generales que estuvieron en España, que luego tienen obras importantes, o relativamente importantes, en mayor o menor número, hay unos cuantos. De Sebastiani, de Junot, de Soler, y pueden venir del Escorial, y hay otras que no. Alguna no, pero bueno, yo que no. Sebastiani sí estuvo en Granada y sí tiene obra granadina. No, yo me refería a los que regalan, o sea, los que se regalan oficialmente por José I. Estos creo que casi todos son del Escorial. ¿No? Sí, no, pero que aparte de esas pinturas siguieron rapiñando por donde pudieron, ¿no? Es verdad que es una cosa muy irregular. Sí, lo del botín de guerra, ya Fernando I, con las racias y todas estas cuestiones en el siglo XI, se trajo un montón de piezas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el bote de Zamora que aparezca en una catedral? Si eso es una pieza islámica del siglo X, que lo cogieron como un botín de guerra. O sea, que quiero decir que ya en la Edad Media y los boscos del Prado, ¿cómo llegan a...? Claro, eso es. Pero de todas formas también en el panorama este de principios de 19 y de movimiento de piezas de sus ubicaciones originales, recordemos también que uno de los primeros encargos que recibe a Vicente López de Carlos IV es que copie obras de Juan de Juanes y de Murillo para que el rey se las pueda llevar los originales a Madrid. Yo creo que eso está en el ambiente, y lo que hacen los franceses, la administración francesa, es continuar en esa misma línea, ¿no? Un poco lo que comentabas antes de la idea del arte para el pueblo, para lo que querían era hacer un museo, ¿no? En el caso de Carlos IV no es tanto un museo para el pueblo, no sé, es el Museo Real de Pintura, si acaso más o menos que hay ahí ya empieza a moverse el tema de lo que luego será el Prado, pero el Museo Josefino y... Lacoma, que es el autor del retrato de Aguado, que también era un notorio afrancesado y vivía en París y exponía en París y tal, no tuvo ningún papel en relación a... Creo que era asesor de Aguado. Lacoma lo que hizo fue la lista de los cuadros españoles y organizar el retorno. Y tuvo un premio del rey por esta labor. Lo dice en un documento, he jugado la vida aquí y tal, no sé, en fin, al lugar a recuperar cuadros españoles, total. O sea, hay documentos que no nos han publicado con detalle todo este proceso de recuperación. Habría que hacerlo también y ver el papel de Lacoma en ese momento. Yo sobre lo que decías de que era una cosa insólita tener cuadros del 17, muy crueles y tal, en una mansión neoclásica, yo no lo veo muy claro. Es decir, porque están imitando el modelo del Palacio Real, de algún modo, no sé, Carlos III y Carlos IV tenían su palacio lleno de cuadros de Ribera, de Velázquez y de Rubens, que es una cosa que no era de su tiempo y no pasaba nada. Eso es una galería de pinturas. Por eso es importante si el inventario de la colección detalla cómo están puestos, porque sí puede haber unas habitaciones que estén más con sedas y más con moda, digamos, neoclásica, imperio, y luego allá, porque es la galería, donde están los cuadros, que son cosas históricas, que tienen un valor para los aficionados a eso, que es una cosa que da prestigio, es lo que tú decías, es un prestigio social. O sea, pero no es una cosa que decir, no se puede vivir con este cuadro del santo allí escrofuloso, no, bueno, pero forma parte de un estatus, está en toda la casa. Es decir, pues, sí, es decir, es el modelo de la galería, es el modelo de